El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El Señor Jesucristo dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Qué es andar en tinieblas? Es estar en completa oscuridad, muerto en el espíritu. Y cuando estamos muertos en el espíritu, la Escritura dice que no podemos entender las cosas que son de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice la Escritura, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir con el Espíritu vivo, con el Espíritu de nosotros vivo. Cuando estamos en oscuridad, en tinieblas, como dice el Señor, no sabemos a dónde vamos cuando morimos, sencillamente porque estamos como en un cuarto oscuro totalmente, a tientas para poder caminar, tocar las paredes, porque no vemos nada. Cuando estamos en la oscuridad, estamos en completa ignorancia de todas las cosas. El Señor en Juan 12:35 dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Está muerto espiritualmente, como lo dice en 1 Corintios 2:14. Pero en Juan 12:42 el Señor ha dicho, yo la luz he venido al mundo para que aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Señor nos ha dicho que Él ha venido al mundo para que creamos en Él, en lo que Él hizo en la cruz de Calvario, para que no permanezcamos en tinieblas. Permanecer en tiniebla es no autopercibirse a sí mismo en el estado espiritual, moral y judicial en el que nos encontramos ante Dios. Y si no nos autopercibimos de esa manera, un día morimos y despertamos en el infierno. Pero el Señor nos ha dicho que Él es la luz, que Él ha venido al mundo, que Él es la luz, para que todo aquel que crea en Él no permanezca en tiniebla. El ser humano no debería permanecer en tiniebla hoy, porque el Señor Jesucristo vino. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A morir para pagar por nuestros pecados, para que nosotros quedemos exentos de todos los pecados y de todas las condenas que hemos contraído con Dios al pecar. Al pecar quedamos muertos en el espíritu, quedamos condenados en nuestra alma, caminando en el camino ancho y espacioso que lleva al infierno sin autopercibirnos en nuestra condición ante Dios. Pero el Señor, en Juan 10:28, el Señor ha dicho a todas las almas, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vida eterna es siempre existir, y el Señor ha puesto eternidad en nuestra alma, para que nosotros pasemos la eternidad en estado de vida y no en estado de muerte. El Señor murió en la cruz para que nosotros no vayamos al infierno. El Señor Jesucristo vino al mundo y Él es la luz, Él es la luz del mundo, precisamente para que no estemos en tinieblas, para que no estemos caminando en el camino ancho y completa oscuridad, que no sabemos a dónde vamos cuando morimos, precisamente por estar en tinieblas. El Señor Jesucristo dice en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor ha dicho que si creemos en Él, tenemos vida eterna con Él. Pero ¿qué sucede con el ser humano? El ser humano, en primer lugar, no se quiere autopercibir como Dios realmente lo ve. Voy a leerles en Romanos 3. Romanos 3 nos dice lo siguiente, y es como una radiografía espiritual. Este capítulo, ¿verdad? Romanos 3:10. Vamos a
comenzar a leer desde el 1 hasta el versículo 18, para que ustedes vean que esto realmente es una radiografía de nosotros espiritualmente. Dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni uno, no hay justo ni uno. Usted no es justo, yo no soy justa. No hay en la tierra un justo, porque Dios dice que en toda la tierra no hay un hombre justo que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Lo dice claramente el Señor, que en ningún lugar de la tierra hay una persona justa, de justificado por Dios, no que es justo porque sea bueno, que haga el bien, después que haya sido justificado ante Dios, y haga el bien y nunca peque, siempre va a pecar. Entonces dice en Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso está en Romanos 3:10 hasta el 18. Esto es una radiografía espiritual de los seres humanos. Mas, sin embargo, en Isaías 64:6 dice la Escritura que nosotros somos como suciedad y que nuestras justicias son como trapo de inmundicia para Él. Nosotros somos suciedad ante Dios. Y todas las cosas buenas que nosotros podemos hacer, que son para nosotros obras de misericordia, obras sublimes, que merecen un premio, porque son obras buenas que nosotros hacemos para otro ser humano. Pero el Señor dice que esas obras que nosotros hacemos aquí en la tierra, que son sublimes, que son, hermosas, para el Señor no son más nada que trapos de inmundicia, trapos sucios. ¿Ve? Y además de eso, en Jeremías 17:9, la Escritura nos dice, el mismo Señor, en el Antiguo Testamento, que nosotros tenemos un corazón perverso y engañoso más que todas las cosas del mundo. Más que todas las cosas. Tenemos un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Es una radiografía espiritual terrible y asquerosa del ser humano. Todos los seres humanos somos así. Dios lo dice y hay que creerlo. No queda de otra. No podemos ponernos a creer que nosotros somos buenos, que no hacemos daño, que los pecados de nosotros que nosotros cometemos no son tan graves, porque no robamos, porque no violamos, porque no hacemos asesinatos, no matamos, pero en nuestros pensamientos nosotros somos asquerosos. En nuestro corazón nosotros somos asquerosos, porque el Señor lo ha dicho en Marcos 15, en el versículo 19. Dice que del corazón nuestro salen todos los pecados, los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, las maledicencias. Todo lo asqueroso sale de aquí, de nuestro corazón, de nuestra alma, no del músculo, el músculo cardíaco, no. Dios le llama al alma, lo llama corazón. Entonces, Él dice en Mateo 15, versículo 19, que nosotros tenemos un corazón asqueroso, porque de nuestro corazón, de nuestra alma, salen todos los pecados. Y aquí, en el pensamiento, pecamos. Con nuestros ojos, nosotros pecamos. Con nuestra boca, nosotros pecamos. Nosotros pecamos con todo nuestro cuerpo. Nosotros pecamos con el pensamiento, con la mirada. Nosotros pecamos hasta durmiendo.
nosotros estamos durmiendo y estamos pecando. Entonces, no queremos autopercibirnos de la manera que Dios dice en su palabra que nosotros somos. Y nosotros no queremos reconocer que lo que nosotros hacemos son trapos de inmundicia para Dios. Lo dice en su palabra, Jeremías 17:9, Isaías 64:6, Romanos 3:10-18. Esto es una radiografía espiritual del ser humano. Y es así como el ser humano se tiene que ver a sí mismo. El Señor ha dicho, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Y por qué no sabe a dónde va? Porque está muerto. Está muerto espiritualmente y el ser humano se tiene que autopercibir así para ver la necesidad de tener que nacer de nuevo. El ser humano tiene que nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo, va a permanecer en las tinieblas. Y el Señor dijo, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está. Si usted hoy está muerto en su espíritu, si usted está en tiniebla, usted no percibe las cosas que son de Dios, que es la escritura, estas son las cosas de Dios, entonces usted está muerto y usted se tiene que autopercibir así. Y aparte de autopercibirse muerto, tiene que entender que usted es un pecador, que siempre va a pecar y que por haber cometido un solo pecado en toda su vida, desde el primer pecado, usted quedó condenado. Usted tiene una condena que lo manda al infierno. Y después de esa condena, de esa sola condena, usted fue acumulando más condena para su alma. Una más, una menos, da igual. Pero una sola lo manda usted al infierno. Y tiene que reconocer que usted tiene una moral corrompida, porque usted no puede dejar de pecar. Yo no puedo dejar de pecar. Yo estoy incapacitada, igual que usted, igual que todas las almas, a no pecar. Estoy imposibilitada de poder dejar ese estado y tener una vida totalmente en santidad, santidad mía, pero eso no es posible, porque la única santidad que existe en un ser humano es cuando cree en el Evangelio, cuando se reconoce. En Marcos 1:15, el Señor ha dado 2 demandas para todos los seres humanos. Y la primera demanda es arrepentimiento. Pero el Señor demanda el arrepentimiento no de los pecados, ¿verdad? El Señor ha demandado un arrepentimiento mucho más sencillo. ¿Y cuál es? Reconocernos a nosotros mismos, lo que somos ante Dios, reconocer en el estado precario en el que nos encontramos, muertos espiritualmente, condenados al infierno para ser lanzados al lago de fuego nuestra alma, y estamos espiritualmente muertos, corrompidos en la moral. Son 3 estados en el que el ser humano se encuentra antes de ser salvo y que tiene que reconocerlo, porque si no lo reconoce, va a permanecer en tinieblas, va a permanecer en oscuridad, va a quedarse muerto en su espíritu. Y el Señor, nuestro Dios, dice que Él no reconoce este tipo de personas, no lo reconoce, porque en Mateo 22:32 el Señor dice que Él no es Dios de muertos espirituales. Él es Dios de vivos espirituales. Cuando nosotros nacemos vivos espiritualmente, con el espíritu muerto, el alma no está condenada, y la única condición es que traemos la semilla del pecado ya incrustada en nuestro ser y tenemos ya el título de pecadores, porque eso es lo que somos nosotros. Ese es el título que nosotros tenemos. Nacemos con ese título y morimos con ese título. Somos pecadores y vamos a pecar. Entonces, como Dios no hace muertos, porque Dios no es Dios de muertos, ¿qué sucede? Que nosotros después pasamos a ser muertos espirituales, porque cometemos un solo pecado, saliendo del estado de sección condenatoria, que es cuando somos niños inocentes.
Entonces, Cristo vino a morir precisamente para que no andemos en tinieblas. En 2 Corintios 5:19 dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El Señor Jesucristo y el Padre estaban en la cruz, ellos dos allí, haciendo ese sacrificio para nosotros, para nuestras almas, para que nuestras almas no permanezcan en tiniebla. El mismo Dios vino y se metió en Cristo, estaba en Cristo, así lo dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no nos estaba tomando en cuenta a todos nosotros los pecados. Él esos pecados no los tomó en cuenta en el momento del sacrificio. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados a la cruz, lo dice 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿por qué razón tenemos que estar en tinieblas? Si el Señor nos ha dicho que tenemos vida eterna, que Él nos dio vida eterna. En Juan 10:28 dice el Señor, y yo les doy vida eterna. El Señor ha dicho que todo aquel que en Él cree no permanece en tinieblas. Entonces, ¿por qué razón tenemos que estar en tinieblas? El Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor es la luz de la vida. El Señor Jesucristo, es cierto, nos ha demandado el arrepentimiento, porque toda persona debe reconocerse tal cual es, tal como lo es en la radiografía. Ya yo les enseñé la radiografía. En esa radiografía tenemos que vernos cómo realmente Dios nos está viendo, que somos suciedad, que estamos corrompidos, estamos muertos espiritualmente, porque el Señor ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. El alma del Padre, así como la del Hijo, es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Y ya usted pecó, yo pequé, y todos los seres humanos han pecado. Por tanto, todos quedamos condenados. ¿Y usted sabe cómo se paga el pecado? El pecado solamente tiene una única forma de pagarse, y es con la muerte del alma del infractor. Así se pagan los pecados. Eso lo dice la Escritura en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque cuando usted cometió su primer pecado y yo cometí mi primer pecado, se dejaron caer esos decretos condenatorios. El alma que pecare, esa morirá. Así de sencillo. Somos pecadores, hemos pecado, quedamos condenados, quedamos muertos espiritualmente. Vamos a seguir pecando porque tenemos una moral corrompida y nunca vamos a poder dejar de pecar. Pero el Señor ha dicho que Él nos ha dado vida eterna. El Señor ha dicho en Juan 10:17-18, por eso me ama el Padre, porque tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios Padre le dio un mandamiento al Señor Jesucristo y Él vino a cumplir ese mandamiento. Y el mandamiento era que tenía que morir por las almas, poner la vida de su alma en sustitución por la vida de nuestras almas. Y así nos ha dejado el Señor sin condena, así nos ha dejado el Señor sin pecado, y así nos ha dejado el Señor exento de que nosotros vayamos al infierno a pagar por nuestros pecados, a ser lanzados al lago de fuego,
o estar ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20:11. Entonces, el Señor nos ha dicho, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una nueva promesa. El Señor Jesucristo nos ha prometido resucitarnos en el día postrero. Y todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho en su palabra, lo cumplió en la cruz. Nosotros, por medio de su sacrificio, quedamos exentos, porque el anuncio del Evangelio es el anuncio de buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, por todos los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, pero ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Estas son buenas noticias, que Cristo ha muerto ya por los pecados de todos nosotros, que nos ha dejado exentos de los pecados. Otra buena noticia es que nos dijo antes de ir a la cruz, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. No quedaremos muertos por siempre, porque Él ha prometido resucitar. Pero hay que reconocerse, hay que creer. El Señor ha dicho en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios. La persona que no cree el anuncio, atesora ira para sí mismo, para el día del juicio, ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Ahí está. Entonces, la Escritura es algo maravilloso, porque en la Escritura nosotros podemos hallar la puerta. El apóstol Juan, hablándole a las personas que ya han entrado a la salvación, él dice lo siguiente en 1 de Juan 5, 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Así como lo dijo el Señor, y yo les doy vida eterna. En Él está la vida eterna. Pero nosotros los seres humanos tenemos que dejar de lado la soberbia, el orgullo, la altivez, el ego. ¿Saben por qué? Porque de lo contrario no van a poder humillarse ante Dios, reconociéndose lo que dijo la radiografía, lo que está en la radiografía. No lo van a poder hacer, porque una persona altiva no puede humillarse, no puede bajar el lomo, no puede doblar la cerviz. Entonces tenemos que dejar de lado el orgullo, la altivez, la soberbia, el ego, y reconocernos la porquería que somos, porque eso es lo que somos, una porquería. Lo dice la radiografía. Romanos 3, 10 al 18. Isaías 64, 6. Jeremías 17, 9. Y Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Entonces también somos impíos, somos inicuos. La radiografía sigue anotando más. Entonces, dejemos de lado el orgullo, la soberbia, la altivez, el ego, y humillémonos ante Dios, reconociéndonos ante Dios lo que somos, la porquería que somos.
estamos muertos espiritualmente, condenados al lago de fuego, estamos corrompidos, estamos en una situación totalmente precaria, la cual debe cambiar, pero solo reconociéndonos así, como dice la radiografía, entonces creer lo que dice el anuncio, que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y que así nos dejó exentos de ir al infierno. El Señor no quiere que ningún alma se vaya al infierno, porque por eso mismo Dios lo envió para que pusiera su vida en propiciación por todos los pecados de todas las almas. Todas las almas ya han sido salvadas, pero nosotros, los seres humanos, debemos creer esto. Debemos creer que Cristo ya nos ha salvado. Debemos creer que el Señor Jesucristo se puso en esa cruz, en el lugar de todos nosotros, en sustitución de nuestras almas, en reemplazo de todas nuestras almas, de todas las almas, que nosotros quedamos sin condena, nosotros quedamos ya libres y nosotros tenemos libre albedrío para nosotros elegir el camino correcto. El Señor ha dicho en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, el Señor Jesucristo nos ha dicho claramente y muy contundentemente, yo morí por todas las almas para que las almas no vayan al infierno. Yo fui al abandono eterno para que las almas no vayan al abandono eterno. Yo fui a la cruz para que ustedes pudieran ser resucitados en el día postrero. El Señor Jesucristo nos ha dicho en su palabra tantas promesas, pero lo más importante es el anuncio de las buenas noticias de salvación, el Evangelio. El Evangelio de la salvación del alma, que debemos creerlo. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesucristo ha dicho en su palabra que el que cree en Él pasa de muerte a vida. Juan 5:24. Pasa de ese estado de muerte espiritual a vida eterna, a estado de vida. Nunca más muerte, nunca más condena. El Señor lo ha dicho claramente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu de Cristo. Solo cuando oímos y creemos, somos salvos, somos sellados. Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer. Creer el anuncio, que Cristo ya murió por nuestros pecados, que Cristo ya nos dejó exento de todos los pecados. Es necesario creer. Es necesario creer porque no hay otra manera de nosotros obtener la salvación de nuestra alma, de hacerla efectiva. Hacer efectiva la salvación es indispensable, es urgente. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba, el tiempo de la gracia ya está acabando. La puerta va a cerrarse. No hay tiempo ya para perder. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga que me está viendo en este momento, ruego a Dios que usted tenga la oportunidad de poder escuchar el Evangelio y poder creerlo. Y también reconocerse, como dice la radiografía espiritual, que usted está muerto espiritualmente, que usted es pecador, que siempre va a pecar, que está condenado y que le es necesario nacer de nuevo, creer en el Evangelio para poder
entrar a la salvación. Usted debe hacer efectiva su salvación. Usted está demandado a hacer efectiva su salvación. Usted está demandado a creer. Usted está demandado al arrepentimiento. Así que no hay más. Esto es lo que hay.